Oración del corazón, domingo segundo de Pascua, domingo de la Divina Misericordia. Ven, Espíritu Santo, sin ti no hay vida que valga la pena. Por eso, mis dudas, mis temores, cansancios y debilidades quiero invocarte. Ven, Espíritu Santo, a regar lo que está seco. Ven a fortalecer lo que está débil. Ven a sanar lo que está enfermo. Transfórmame, restáurame, renuévame con tu acción íntima y fecunda. Rezamos hoy celebramos a San Juan Bautista de la Salle. El Evangelio es de San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su espíritu aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él contestó: si no veo en sus manos las señales de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Y luego dijo Tomás: Tomás, trae tu dedo, aquí tiene mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús en la vista de los discípulos. Ellos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Señor mío y Dios mío, ten compasión de mí, porque como Tomás hay ocasiones en que dudo de mi fe. En este domingo que me invitas a contemplar tu inmensa misericordia, que me muestras tu costado y tus llagas y me animas a experimentar tu cercanía por medio de la oración, no puedo más que decir: tú, Señor, eres mi Dios. Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de ser dignos de la bienaventuranza. Dichosos los que crean en sin haber visto. Con la fe nuestra vida será inmensamente dichosa, serena, sencilla y feliz, con Cristo resucitado. Comentaba el Papa Francisco en la canonización de Juan XXIII y de San Juan Pablo II, de San Juan XXIII y San Juan Pablo II. Jesús se apareció de nuevo en el cenáculo, en medio de los discípulos. Tomás también estaba. Se dirigió a él y le invitó a tocar sus llagas. Y entonces aquel hombre sincero, aquel hombre acostumbrado a comprobar personalmente las cosas, se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor mío y Dios mío. Las llagas de Jesús son un escándalo para la fe, pero son también la comprobación de la fe. Por eso, en el cuerpo de Cristo resucitado, las llagas no desaparecen, permanecen, porque aquellas llagas son el signo permanente del amor de Dios por nosotros y son indispensables para creer en Dios. No para creer que Dios existe, sino para creer que Dios es amor, misericordia, fidelidad. San Pedro, citando Isaías, escribe a los cristianos: sus heridas nos han curado. San Juan XXIII y San Juan Pablo II tuvieron el valor de mirar las heridas de Jesús, de tocar sus manos llagadas y su costado traspasado. No se avergonzaron de la carne de Cristo, no se escandalizaron de él, de su cruz, no se avergonzaron de la carne del hermano, porque en cada persona que sufría veían a Jesús. Fueron 2 hombres valerosos, llenos de la parresía del Espíritu Santo, y dieron testimonio ante la Iglesia y el mundo de la bondad de Dios, de su misericordia. Jesús nos invita a mirar sus llagas, nos invita a tocarlas como a Tomás, para sanar nuestra incredulidad. Nos invita sobre todo a entrar en el misterio de sus llagas, porque es Él mismo, es Él el misterio de su amor misericordioso. Hace años tuve la oportunidad de contemplar en Roma la obra pictórica de Caravaggio,
De entre todos los cuadros, que son geniales, recuerdo uno que me llamó mucho la atención: la profesión de fe del apóstol Tomás ante Cristo resucitado. Jesús aparece en el cenáculo con sus discípulos, con los signos evidentes de la crucifixión en sus manos y en sus pies. Y en esta pintura, Jesús resucitado muestra a Jesús su costado abierto, muestra a Tomás su costado abierto por la lanza del soldado, invitándolo a meter su mano en el pecho traspasado. El apóstol, totalmente fuera de sí, acerca su dedo y su mirada confundida para contemplar de cerca las señales de la pasión del Maestro y comprobar de esta manera la veracidad de su resurrección. Personalmente, cuando yo leo el Evangelio de este domingo, me parece dura y empedernida la incredulidad de Tomás. Si no veo sus llagas en la señal de sus clavos, dice, y no meto el dedo en su agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no creeré. Demasiadas condiciones y exigencias para dar el paso de la fe. Sin embargo, nuestro Señor, con su infinita bondad y comprensión, como siempre, condesciende a su apóstol incrédula. Él no estaba obligado a complacer las exigencias y el capricho del apóstol, pero lo hace para darle más elementos para creer. Le presenta las manos, los pies, el costado y permite incluso que meta su dedo en la herida de su corazón, a ver si así termina de convencerse. Ante la evidencia de los signos y la gran misericordia de su Maestro, Tomás queda rendido y conquistado, y concluye con una hermosísima profesión de fe, proclamando la divinidad de Jesús, Señor mío y Dios mío. Esta fe, aunque grandiosa en su profesión, está muy lejos de ser perfecta, al haber sido precedida de tantas evidencias. Pero el Señor acepta igualmente su acto de fe y aprovecha para felicitar y bendecir a todos aquellos que creerían en Él sin haber visto. Nosotros, tú y yo, como Tomás, somos duros, pragmáticos, rebeldes. Tomás es un perfecto representante del hombre de nuestro tiempo, de todos los tiempos, de cada uno de nosotros. ¿Cuántas pruebas exigimos para creer? ¿Cuántas resistencias interiores y cuánto empedernimiento antes de doblegar nuestra cabeza y nuestro corazón ante el Señor? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Exigimos tener todas las pruebas y evidencias en la mano para dar un paso en adelante. Si no, como el apóstol Tomás, no creemos. Creemos a nuestros padres, porque son nuestros padres y porque sabemos que ellos no nos pueden engañar. Creemos al médico en el diagnóstico de la enfermedad, aun cuando no estemos seguros de que acertará. Creemos en los científicos, en los investigadores, porque saben más que nosotros y respetamos su competencia respectiva, aunque muchas veces se equivocan, y sin embargo nos sentimos con el derecho y la desfachatez de ponernos a Dios cuando no entendemos por qué Él hace las cosas de un determinado modo. ¿Verdad que no tiene sentido? Nosotros nos comportamos muchas veces como el bueno de Tomás. Tal vez su incredulidad y escepticismo eran fruto de la crisis tan profunda en la que había caído. En solo 3 días habían ocurrido tantas cosas trágicas y tan duras y contradictorias que le habían destrozado totalmente el alma. Su maestro había sido arrestado, condenado a muerte, maltratado de una manera bestial, colgado en la cruz y asesinado. Y ahora le vienen con que ha resucitado. Demasiado bello para ser verdad. Seguramente habría pensado que en esas cosas no se juega y les pide que lo digan, que le dejen en paz. Había sido una tan amarga desilusión como para dar crédito a esas noticias que le contaban ahora a sus amigos. A nosotros también nos pasa muchas veces lo mismo. Nos sentimos tan decepcionados, tan golpeados por la vida y tan desilusionados de las cosas como para creer que Cristo ha resucitado y realmente vive con nosotros. Nos parece una utopía, una ilusión fantástica o un sueño demasiado bonito para que sea verdad. Y como Tomás, exigimos también nosotros demasiadas pruebas para creer. Pero la fe es, por definición, creer lo que no vemos y dar el libre sentimiento de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra voluntad a la palabra de Dios y a las promesas de Cristo, aún sin ver nada, confiados solo en la autoridad de Dios que nos revela su misterio de salvación. Esto nos enseña a Cristo, el Catecismo de la Iglesia Católica. Es lo que aprendimos desde niños. Es lo que nos dice también el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Sin embargo,
Cuánto nos cuesta a veces confiar en Cristo sin condiciones. Pero solo Cristo resucitado tiene palabras de vida eterna y el poder de darnos esta vida eterna que nos promete, porque es Dios verdadero y para Él no hay nada imposible. Acordémonos, pues, del apóstol Tomás y de la promesa de Cristo. Dichosos los que crean sin haber visto. La fe es un don de Dios que transforma totalmente la existencia y la visión de las cosas. Te doy la bendición. Dios Padre, que por la resurrección de su unigénito nos ha redimido y les ha dado la gracia de adopción filial, os colme con el gozo de su bendición. Cristo, que por su redención nos obtuvo a perfecta libertad, os conceda participar de la herencia eterna, y vosotros, resucitados con Él en el bautismo por la fe, por medio de su vida santa, podamos llegar a la presencia celestial. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Amén.